Bien, y están pasando cosas en economía y por eso queremos conversar con Josep Ramos, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Josep, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Josep. Y lo primero, ¿cómo está el ambiente económico en el país? Sabemos que hay cuestiones más o menos turbulentas, si se quiere, en materia cambiaria. Algo pasa con China también. ¿Cómo nos va a impactar eso? ¿Cómo ves el momento actual, Josep? Bueno, hay buena noticia y no tan buena noticia. La buena noticia ciertamente es que se ha doblado la mano a la inflación. La inflación que 12 meses atrás estaba como 14%, ya en julio a 12 meses estaban 6,5%, y se proyecta que a fin de año va a estar en torno a 4%. A consecuencia de esa caída en la inflación, los salarios reales han empezado a aumentar para la gente que está ocupada. La noticia no tan buena es que la producción está plana o levemente, la verdad, estrictamente hablando, está caído como en 1%. Y a consecuencia de eso, se hace más difícil para la gente que entra a la fuerza de trabajo a encontrar empleo. Y se vislumbra que hacia fin de año va a haber un leve repunte, pero muy leve, y que continúe en el año que viene, pero a un ritmo, según el Banco Central, del orden de 1,5%, lo cual es bastante débil. Entonces, la buena noticia por el lado de la inflación, la mala noticia, por así decirlo, es que la recuperación productiva no ha llegado, no ha empezado todavía, y cuando empiece parece que va a ser bien débil. Y desde ese punto de vista, ¿cómo contribuyen para esos datos o la dificultad de recuperar en materia sobre todo de empleo las noticias que hemos conocido en cuanto a la informalidad? Porque muchas veces hablamos de hecho recientemente hablamos de la reforma de pensiones, pero todas esas parten del supuesto que hay gente con un contrato de trabajo que al menos da una boleta de honorario, es decir, tiene cierta formalidad, pero que casi un cuarto de la fuerza laboral o al menos de las personas que reciben ingresos tienen ingresos de vía informal. ¿Cuáles son las consecuencias de eso de forma inmediata y también en mediano plazo? Bueno, mira, la informalidad es una característica de nuestra economía desde hace décadas. Hoy día alrededor de 27% de la fuerza de trabajo es considerado informal, la gran mayor parte de esa gente siendo trabajadores por cuenta propia. Bueno, incluso en economías desarrolladas hay trabajo por cuenta propia, o sea, siempre habrá un 15% de la fuerza de trabajo, al menos. El tema con los informales, aparte de lo que tú has señalado, es que no tienen previsión, que no voltean. El tema es cuántos entran a la fuerza de trabajo como informales porque ven oportunidades en ello, y cuántos entran porque no encuentran trabajo formal. Típicamente cuando la economía se estanca o cae en recesión, aumenta la informalidad, porque ante la alternativa de estar cesante, bueno, la gente empieza a hacer lo que sea, vender cuchuflis y llegar a eso, ¿no? Entonces, ese es el problema más serio de la informalidad. No que haya informalidad, sino cuántos de los que están entrando al mercado informal son informales, por así decirlo, porque no tienen alternativa, y cuántos porque ven una oportunidad. El gaffiter, el chofer de micro, tal vez el de Uber,
el taxista, el electricista, esta gente, vamos a tener esos informales y que no boleteen. Bueno, eso es un problema que la gente no boletea para evadir impuestos, ¿no? Y no paga a seguridad social porque prefieren plata hoy a plata mañana. Entonces, esa es una realidad que va a ser difícil corregir. Pero bueno, eso, o sea, el tema de más, vamos a tener informales por muchas décadas. Por supuesto, 40 años atrás, probablemente la informalidad era como 40%, no el 27% de hoy día. Se va a ir descendiendo paulatinamente, pero siempre va a haber, o sea, en los países desarrollados, me atrevería a decir, un 15% de la población es cuenta propia, y en ese sentido es informal. Si boletean o no, bueno, eso depende de su ingreso y el tipo de trabajo que tienen. Oye, Josep, pasando a otro tema que, bueno, también está, por supuesto, relacionado con esto. Hubo cifras de la encuesta CACEN y, en particular, la cifra en torno a la pobreza. Fue una noticia que sorprendió porque obviamente aparece que disminuye la pobreza, lo que es una buena señal, pero que los ingresos de los chilenos habían disminuido. Entonces, eso hace que algunos dicen que, bueno, esta disminución de la pobreza simplemente es por efecto temporal de todas las ayudas y las políticas sociales que hubo, o también relacionado con los retiros de los fondos previsionales. Pero también, en paralelo, hubo cuestionamientos a la decisión metodológica de la encuesta CACEN misma, y algunos dicen que podría la pobreza ser mayor incluso con los datos que están reflejados en la encuesta. No sé si has podido seguir esa discusión. Sí, déjame partir con la segunda. Yo creo que, o sea, particularmente Jorge Quiroz ha levantado el tema de cómo se contabiliza el valor imputado de una casa, cuál es el arriendo que eso tiene, y en ese punto creo que ha hecho un buen punto. Ahora, si uno sigue la metodología de Quiroz, por así decirlo, uno tendría una pobreza mayor hoy día, eso es cierto, pero tengo la impresión de que con la misma metodología uno habría tenido una pobreza mayor aún en el pasado, de tal modo que si la noticia es que es 6% o 6,5% la pobreza, eso probablemente está subestimando la pobreza, pero que ha caído, yo creo que eso es cierto aún con la metodología o cambio metodológico que sugiere Quiroz. Ahora, a tu primer pregunta, o sea, por ejemplo, hay una pobreza que se llama multidimensional, que según la pobreza, que toma en cuenta no solo el ingreso, sino toma en cuenta la educación, el tipo de trabajo, formal, informal, etcétera. Y según esa, la pobreza multidimensional será 15%, una cifra así. Pero lo más importante es que también muestra un descenso en los últimos años. Entonces, la tendencia a la baja lo registra, yo creo que independiente de la metodología, el nivel sí es muy sensible a la metodología. Y efectivamente, como tú dijiste, hay un elemento transitorio en esta mejora, cuál es que mucho de la mejora tiene que ver con las ayudas estatales, los apoyos fiscales por un lado, y en segundo lugar por los retiros de la AFP. Entonces, sin eso no habría caído tanto la pobreza, pero también el alza que tuvo durante el periodo del COVID se debió precisamente a una situación también
inusual, ¿no? Que estaba prohibido que la gente saliera a trabajar en el año 2020 durante 2 o 3 meses, y entonces todas esas dificultades, y muchas mujeres que debido a que sus niños estaban en el colegio dejaron de trabajar porque tenían que cuidar los hijos en casa, entonces los ingresos familiares se mermaron durante la pandemia y hizo que la pobreza por primera vez en décadas subiera en esos años. Y bueno, ahora el 22 ha caído debido a esas ayudas. Entonces, hay transitoriedad tanto en el empeoramiento que hubo como en la mejora última que ha habido. Y ahí, a propósito de cuando ya no existen, o al menos se disminuyen los efectos transitorios, ¿qué podría hacer nuestro país, por ejemplo, para superar cuestiones importantes que, bueno, tú comentabas también, pero los efectos en el empleo, en el estancamiento económico, en la falta de productividad? Porque muchas de esas batallas, entre comillas, son más bien a mediano o largo plazo, que incluso van más allá de los gobiernos de turno, y a veces pareciera que los gobiernos tienen poco incentivo a hacer estas políticas de más largo plazo porque los réditos, entre comillas, van a quedar para los sucesores. Por ejemplo, las buenas noticias en materia de inflación, ¿cómo poder materializarlas en buenas noticias en el resto de las cosas que hoy día están más o menos tambaleando? Bueno, que es más fácil bajar la inflación, no subirla, que mejorar la productividad. Y las mejoras en productividad son graduales, ¿no? Ahora, la ventaja que tienen es que una vez que la tienes para siempre y puedes seguir agregándolo. Lo que pasa es que ¿cómo gatillar un mayor crecimiento? En este momento yo diría pasado la baja en inflación, que yo diría ya a fin de año, es un momento cuando uno podría pedir estímulos fiscales. O sea, en este momento dar estímulos fiscales es contrario a la política antiinflacionaria, pero en un momento dado empezar a tratar de gatillar. Y lo clásico en esto siempre ha sido obras públicas, concesiones, vivienda, y tratar de estimular entonces la economía de esa manera. Pero también el horizonte depende de confianza. Hay que reconocer que el sector privado, inversionista privado, vio y creo que con razón, con susto, el programa anunciado por el gobierno durante la campaña, el programa que ha ido moderando en su discurso desde que asumió, pero eso le costó mucho, yo creo, en el impacto sobre el sector privado, impacto negativo. Y es fácil perder la confianza, es más lento restaurarla, ¿no? O sea, para usar un ejemplo que creo que todo el mundo entenderá, si uno tiene una relación pasajera, por muy pasajera que sea, amorosa, fuera del matrimonio, uno destruye o rompe enormemente la credibilidad y no se reconstituye tan fácilmente simplemente portándose bien por 3 meses, los 3 meses siguientes. O sea, toma mucho restaurar esa confianza. Entonces, eso es un punto que en contra, que desgraciadamente tiene la autoridad. Así que, qué sé yo, el tipo de discurso que de repente salió al presidente comentando que en su corazón, parte de su corazón todavía es anticapitalista. Bueno, eso deshace mucho de las cosas positivas que están tratando de hacer. Por ejemplo, están tratando de abordar, me consta, escuché esta mañana al presidente de la Comisión de Productividad hablar de la seriedad con la cual se está tomando el tema de la permisología, que es un tema transversal, que todos los gobiernos han reconocido que esto es un problema serio y que requiere de muchas medidas, sobre todo administrativas, de índole de gestión,
y que entiendo que el ministro Grau de Economía está tratando de abordar impulsar. Eso sería algo que sería bueno para este gobierno y por supuesto para todos los futuros gobiernos, si es que se pudiera avanzar en eso. O sea, la demora en proyectos, la incertidumbre que hay por aprobar proyectos, las contradicciones, es decir, que un ministerio da el permiso y otro lo quita, o sea, ese tipo de cosas requiere mejora no solo en este gobierno, en todos los gobiernos. Entiendo que está realmente poniendo hincapié en eso, pero los frutos de eso no son instantáneos, no es como construir un camino donde uno ve los frutos bien rápido, pero los frutos de eso quedarán para todos los gobiernos futuros. Otro, por supuesto, es todo lo que tiene que ver con el litio y el hidrógeno verde. O sea, ahí hay grandes oportunidades que tiene Chile y que mientras antes se entre a explotar salares, no solo el de Atacama, sino los otros, pues más beneficioso va a ser para Chile. Ahora, sé que esos proyectos toman un par de años, pero si se entra ahora con rapidez, ciertamente será de gran beneficio para el país, aunque los frutos los reciba el gobierno siguiente, ¿no? Bueno, son temas muy importantes y además que dan para mucho, porque cada uno de esos tienen un verdadero mundo de discusión y de cosas que hay por hacer, por supuesto. Josep Ramos, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la gentileza. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta el bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores. No se vayan.